La mitosis es el proceso mediante el cual una célula se divide y origina dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Esta se divide en 4 fases. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis. Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase, los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacena. Durante la profase, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula. Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienza un estire y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase, o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado y se forma el material nuclear alrededor de ellos, en tanto que el citoplasma se divide en 2 partes iguales rodeando a los 2 nuevos núcleos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta 2 divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. La meiosis se divide en 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre o cromosomas maternos. Después de que se alinean, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los 2 cromosomas. Después de esto, el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente, hay una pausa muy breve entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la telofase 2, el citoplasma se divide, los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado son 4 células sexuales con la mitad del número de cromosomas de las células normales del organismo. Asimismo, como resultado del intercambio de genes diferentes entre las cadenas de los cromosomas de los padres, las células sexuales, al haberse entrecruzado, tienen una combinación genética diferente a la de la célula madre. La fecundación es el proceso por el cual los gametos femenino y masculino se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los fines principales de la fecundación son la combinación de genes y la generación de un nuevo ser. Dicho proceso tiene lugar en la región ampollar de la trompa de Falopio, que es la parte más ancha de la trompa cercana al ovario.
Los espermatozoides pueden mantenerse viables en el tracto reproductor de la mujer durante varios días. Para que los espermatozoides puedan fecundar el ovocito, deben experimentar un proceso de capacitación. Durante este periodo, pierden la capa glucoproteica y las proteínas plasmáticas seminales de su cabeza, y una reacción acrosómica, durante la cual liberan sustancia del tipo de la acrosina y la tripsina para poder penetrar la zona pelúcida. Durante la fecundación, el espermatozoide debe penetrar en la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito. En el momento en el que el espermatozoide ha penetrado el ovocito, este termina su segunda división meiótica y forma el pronúcleo femenino. La zona pelúcida se vuelve impenetrable para otros espermatozoides y la cabeza del espermatozoide se desprende de la cola, se engruesa y forma el pronúcleo masculino. Una vez que el ADN de ambos núcleos se ha replicado, los cromosomas materno y paterno se entremezclan, se dividen longitudinalmente y experimentan una división mitótica, lo que resulta en una fase bicelular. La fecundación da lugar al restablecimiento del número diploide de cromosomas, la determinación del sexo del nuevo individuo y el inicio de la segmentación.